Muy buenas, familia, y bienvenidos de nuevo al Diario de Kovacs. Bueno, volvemos a las entrevistas. Sabéis que aquí sobre todo intentamos hacer todas las entrevistas que podemos a autores y autoras, y hoy toca, pues, para muchos el autor, nuestro autor, ¿no? Entre muchos de otros grandes genios que tenemos. Vino hace relativamente, pues eso, hace un poco más de un año, junto a Rollo Tarasa, para presentar ese Abismo del Olvido maravilloso, pero este hombre no para, no se detiene y trae un nuevo proyecto del que tengo muchas ganas de echar un ratito con él. Para mí, como siempre, es un orgullo, un privilegio, un honor recibir de nuevo a Paco Roca. Bienvenido. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Pues bien, hombre, no tan liado como tú, supongo que en esas épocas de presentaciones y promoción, ¿no? Pues tu agenda, sobre todo mil gracias por hacer el esfuerzo de encontrar un huequecito en tu agenda para estar un ratito con Ah, nosotros, de verdad, un lujo, de verdad, mil gracias. nada, un placer y siempre me encanta charlar contigo, así que lo que haga falta, tú me llamas y yo estoy aquí. De verdad, mil gracias. No, intentaré que no te robemos mucho de tiempo que te falta, ahora te falta sobre todo. Pero si te parece, antes de emprender ese viaje, nunca mejor dicho, ¿no? Hablamos de cuatro cositas un poco antes, porque desde que charlamos la última vez aquí en el canal con ese Abismo del Olvido junto a Rodrigo, han pasado varias cosas, ¿no? Y un poco Mm, repasarlas contigo para también un poco compartir esas, porque Paco Roca siempre es noticia. muy bien. Dentro de nuestro cómic siempre es noticia y bueno, si acaso, si te parece, empezamos primero con un poco la más tristona, ¿no? Pero como también tuviste una relación creativa en un proyecto con ella, ¿no? Una de las noticias que nos dejó a todos atentos hace poco, ¿no? Es la desaparición de Lanza Travi, ¿no? Sí, Que además participaste en un proyecto con las páginas, ¿no? Una sorpresa y una decepción también. Cuando nos hacemos mayores, cada vez tenemos que decir adiós a más gente que admiramos, ¿no? Pero supongo que para ti también fue otro de esos grandes momentos de tu carrera de privilegio, ¿no? De participar en ese proyecto, supongo, ¿no? sí, claro, porque bueno, yo creo que para todos, ¿no? Para todos los autores, Marjan Satrapi ha sido todo un referente, ¿no? O sea, yo recuerdo todavía cuando vi por primera vez Persépolis, que de repente era, bueno, una gran revolución, ¿no? Tanto en la temática como en la forma, ¿no? Aquella manera de dibujar muy diferente, ¿no? A lo que eran los cómics hasta ese momento. Y sobre todo también, ¿no? El por fin, ¿no? Encontrar una voz femenina, ¿no? En un mundo bastante masculino, ¿no? En el que aunque había autoras de cómic, pero siempre, ¿no? Siempre trabajaban con una voz en cierta manera masculina, ¿no? O de un guionista masculino, o para un editor y un público muy masculino, ¿no? Y de repente Persepolis era, bueno, un soplo de aire fresco que creo que nos llevó, ¿no? A todos los autores a pensar, ¿no? Que los cómics podían hablar de otro tipo de cosas y también creo que fue una puerta por la que entraron muchas lectoras y muchas autoras, ¿no? Pensando bueno, que había un hueco, ¿no? Para ellas y para poder expresarse con voz propia. Así que, bueno, una gran pérdida. Mm, desde luego, sobre todo Cadepad, y siempre nos quedará su legado, pero también por lo que ha sido noticia, porque normalmente siempre eres creador de grandes y buenas noticias para nuestro cómic, ¿no? Pero Ah, tampoco te has podido escapar de esa desprotección que tenéis todos los autores y autoras, ¿no? Con esa maldita IA, ¿no? Y hace unos días ha salido en redes, ya no solo por tus éxitos y por tus reconocimientos, sino también por esa dichosa IA que además aquí no solo es un problema de IA, es un tema de plagio descarado. sí, Uh, sí. y un poco la mezcla de sensaciones que hemos tenido muchos lectores y muchos aficionados de, primero, pues rabia y cabreo, como también luego de risa por un poco perdón la expresión, un poco lo chapucero que parece todo, ¿no? Ya. En ese estrés, ¿no? Supongo y tú lo dijiste muy bien, ¿no? Que sí, ya, ¿no? Pues ya eres tú, pero sin cobrar, ¿no? Supongo que fuiste el primer sorprendido, ¿no? Cuando lo viste algo tan descarado. Sí, sí, bueno, a mí me enviaron la imagen, no recuerdo, creo que fue Álvaro Pons quien me la envió y me pareció, o sea, tan descarado que hasta me hizo gracia, o sea, no fue ni tan siquiera esto de sentirme ofendido, o sea, me hizo mucha gracia por decir, bueno, pero ¿esto qué es? Y la verdad es que lo colgué en redes simplemente para reírme, ¿no? Para decir, pero fijaos, o sea, el descaro de hacer una Sí, sí, imagen con esta, o sea, ya independientemente de que esté hecha con IA o no, es que es un plagio muy, muy descarado, ¿no? sí. Pero claro, no era consciente bueno, de lo rápido, ¿no? Que iba a correr esa noticia, ¿no? Y enseguida, pues bueno, se hicieron eco, pues, medios de comunicación,
enseguida, pues bueno, el respaldo y la solidaridad de un montón de ilustradores, de autores, de creadores gráficos del propio VEGAP. Yo pertenezco al VEGAP, que bueno, es la especie, bueno, es la asociación en la que estamos los creadores visuales, ¿no? Y enseguida, pues bueno, tuve el Correcto. apoyo de muchísima gente, ¿no? Sí, sí. Pero también te das cuenta de que, bueno, de que en mi caso, porque tengo mucha repercusión y de repente algo así llega a todo el mundo y enseguida el ayuntamiento de San Martín de la Vega retiró la imagen, se disculpó. Entonces, pues bueno, en mi caso fue todo, digamos que bastante fácil, ¿no? Pero te Sí. das cuenta, por un lado, de cómo trabaja la IA, de ahí lo de que es IA somos nosotros, todos los autores. En este caso es un plagio muy descarado, ¿no? Pero en Mm, otros casos es más sutil y no hay forma, ¿no? De denunciar o de conseguir que la persona que lo haya creado lo retire, ¿no? claro, Esa imagen, ¿no? Entonces, pues claro. bueno, quedó un poco, gracias a esto, yo creo que se puso, ¿no? Se puso el foco en, bueno, en la vulnerabilidad que tenemos todos los autores, ¿no? Con respecto a la IA y al plagio, ¿no? Y por otro lado, creo que también ha servido, pues bueno, el ayuntamiento, como digo, retiró la imagen y ha hecho un comunicado, ¿no? De disculpas de que no lo va a volver a hacer. Pero yo creo que también tiene que servir para que toda esa gente, ¿no? Ayuntamientos y clientes en general, ¿no? Que encargan o que hacen ellos directamente una imagen, que sean conscientes de que les pueden sacar los colores con cosas como esta. O sea, yo creo Mm, que ha sido la peor campaña que podía hacer este ayuntamiento, ¿no? O sea, que en muchos casos va a ser conocido fuera de su lugar bueno, por este plagio, ¿no? Entonces te correcto. arriesgas a eso cuando utilizas la IA, porque la IA está trabajando con el trabajo, ¿no? Con el esfuerzo de muchos creadores y creadoras. Correcto. No, yo siempre, y un poco me lo has quitado de la boca, ¿no? Yo siempre intento mirar el lado positivo de todo y quizá la mejor noticia de toda esa, digamos, toda esa vergüenza es que gracias a que el autor que un poco ha traspasado un poco las fronteras, de un poco trascendió un poco las fronteras del mundillo comiquero, ha tenido quizás más eco que en otros momentos que a lo mejor porque el autor o autora no era tan reconocido o simplemente Sí, era un tal, no ha tenido la repercusión que ha tenido y al menos ha servido para eso, ¿no? Para que al menos más gente que no era consciente empiece a ser un poco consciente de lo que está empezando claro. a pasar, ¿no? Claro, aquí se juntan dos cosas, ¿no? Por un lado, pues eso, que tengo cierta relevancia y por otro lado que es un plagio tan descarado que es un ejemplo perfecto, ¿no? Para mostrar cómo trabaja la IA. Pero sí que es verdad que, bueno, que estuve siguiendo un poco todo ese movimiento en redes alrededor de este plagio y, por ejemplo, ¿no? Había unos ilustradores de Valencia que se quejaban, ¿no? De cómo les habían plagiado. Ellos hacen postales turísticas y merchandising sobre la ciudad de Claro, Valencia y cómo otra empresa con IA les había plagiado, ¿no? Les había copiado todo, no de una forma tan descarada como esta, pero evidentemente habían utilizado su material para crear uno nuevo, ¿no? Y ahí sí, claro, lógicamente les afecta porque les están quitando el trabajo, ¿no? es que Con es así. IA están haciendo lo que ellos hacen con esfuerzo y con creatividad, ¿no? Entonces, pues bueno, ha servido un poco para eso, ¿no? Para que nos concienciemos. Correcto, correcto. Aún así, he querido poner primero, sin paz, de esas dos noticias, una más triste y una más gozosa para quitarnos un poco ese peso encima, pero así ahora toca tocar temas agradables, temas que nos alegran la vida y cómo se nos puede alegrar mejor la vida que con los tebeos, los cómics de Paco Roca. Venga, vamos a hablar de cosas más agradables. Venga, vamos con ello.
Bueno, Paco, la última vez que hablamos por aquí fue gracias a esta maravilla que junto a Rodrigo de Tarrasa Pariste, ¿no? Ese maravilloso El abismo del olvido, que ya ha pasado el tiempo, como siempre, ¿no? Elogios de crítica, elogios del público, a pesar de que tú has dicho muchas veces que esos últimos tiempos, que a la hora de posicionarte en según qué temas, has perdido algunos lectores, ¿no? Pero supongo que satisfecho de que sigues teniendo tus seguidores, tus lectores y, bueno, contento, ¿no? Después de todo el trabajo también que te conlleva no solo fabricar un cómic, sino luego también esas giras, ese tiempo, ¿no? Supongo que te quedará ya un grato recuerdo del abismo del olvido, ¿no? Junto al resto de tus obras, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que bueno, ha sido a priori, ¿no? Podría parecer que no era un tema interesante para un gran público, incluso un tema que no sería muy, no sé, muy interesante fuera de España y al final, bueno, ha roto un poco, ¿no? Esas dos, bueno, ha funcionado muy bien en España con un tipo de lectores de todo tipo, del mundo del cómic, de fuera del cómic. Se ha publicado en muchos países, ha recibido premios en Francia, no sé si era en Italia, en Alemania, no sé dónde era, pero al final en Bélgica. Al final, pues bueno, han dado un montón de satisfacciones, ¿no? Y sigue, ¿no? Porque todavía se va publicando en diferentes países, ahora va a salir en Estados Unidos, ¿no? Con lo cual, pues bueno, al final está teniendo una vida muy, muy larga, ¿no? Y mucho, mucho mejor, nunca lo sabes, ¿no? Pero mucho mejor de lo que Rodrigo y yo podíamos haber imaginado en un principio, también por lo que hablamos, porque se nos hace creer, ¿no? Cuando vives en esa burbuja que a veces es, bueno, los medios de comunicación bueno, o determinadas voces en España, ¿no? Que te dicen siempre, ¿no? Que estos temas no interesan, que detrás de todo esto están las ayudas, la paguita y todo esto, pues bueno, la verdad es que te das cuenta de que no es así, ¿no? De que, bueno, de que son temas que interesan a un gran público, como digo, no solamente en España, sino fuera de aquí. Y además ya me corregirás si me equivoco. De nuevo, otra de tus obras que en futuro será adaptada también, ¿no? A Israel, ¿no? O sea, para que llegue todavía esas historias a más gente, ¿no? Incluso. Sí, 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 ahora pues está en la fase de escritura del guión Alex Montoya, que es el director que realizó La Casa, la adaptación al cine del cómic de La Casa, y está con este cómic. Y entonces, pues bueno, su idea es empezar a rodar pues el año que viene. Están Perfecto. ahora, pues Qué eso, guay. terminando guión, con la preproducción y demás, y su idea es en el 27 rodar y tener terminada la película. Qué guay, qué gran noticia. Es que lo tuyo siempre son continuas buenas noticias, ¿no? Porque también, vaya noticia también cuando hicisteis público, ¿no? Que ya en España se habían llegado a los 100.000 ejemplares de los surcos de azar, que son cifras que sí, los que vimos en la época de las revistas, ¿no? De los kioscos, quizás eran cifras que estábamos acostumbrados, pero los tiempos que corren ya estos últimos años, hablar de esas cifras de una novela gráfica, no de un cómic, es parece ciencia ficción, pero tú sigues haciendo lo posible, ¿no? Supongo que también son 13 años, es un tiempo, pero hostia, qué orgullo, ¿no? También. Sí, no, claro, al final, bueno, ves, muchas veces, ¿no? Cuando lo piensas te da bastante, bastante vértigo, ¿no? Porque, pues bueno, cuando soñabas, ¿no? Con poder vivir de los cómics, o sea, eso ya era realmente un sueño de valientes, ¿no? En aquel momento en los que además había como una especie de desierto en España, ¿no? Si querías vivir de los cómics tenías que irte al mercado francés o al mercado norteamericano, ¿no? Dependía de qué tipo de cómic quisieses hacer, ¿no? El mercado español estaba bastante muerto, ¿no? O sea, no había muchos lectores bueno, para poder mantener a un autor de cómic, ¿no? La verdad es que me parece que ha sido como, bueno, todo un milagro, ¿no? El poder vivir de los cómics y además poder vivir de los cómics en España, ¿no? Haber conseguido tener un tipo de público que lo hemos conseguido entre muchos autores, obra tras obra, el conseguir, ¿no? Conseguir que empiece a haber, ¿no? En España un tipo de público que antes no teníamos interesado, ¿no? Por este tipo de historias, ¿no? Con lo cual, bueno, me considero como muy afortunado, ¿no? De poder vivir de los cómics y además, ¿no? De que algunos de ellos, como es el caso pues bueno, de los surcos del azar o de arrugas, hayan pasado ya de los 100.000 ejemplares. Qué barbaridad, qué barbaridad. Y luego también otra cosa
es una gran, digamos, un gran ejemplo, ¿no? de lo que repercute en tus obras, que estos últimos años y medio, 2 años, han habido también de nuevo un montón de exposiciones sobre tu obra. Recuerdo que coincidimos una en el Museo del Cómic de Sant Cugat, exposiciones que después de ubicarlas en un sitio van haciendo su ruta, ¿no? Para que lo vea más gente, pero si tenemos que destacar esos últimos tiempos una exposición, quizás fue esta, ¿no? Vaya exposición, ver que se hace una exposición de ese nivel sobre cómics, ¿no? Supongo que toda exposición, supongo que te emociona y eres el primer agradecido, ¿no? Pero esta quizás todavía más, ¿no? Aún más, ¿no? Y bueno, por muchos motivos. En primer lugar, porque el Instituto Cervantes, ¿no? Cuente cada vez más con el cómic es importante, ¿no? Al final, las letras españolas son también la novela gráfica, ¿no? Es también el dibujo, ¿no? Y que formes parte, ¿no? De una exposición en un lugar tan emblemático como es la sede, ¿no? Del Instituto Cervantes en la Gran Vía de Madrid, pues todavía más, ¿no? Y además la oportunidad de poder hacer lo que quisiera. Y en este caso conté con un amigo diseñador que se llama Dani Nebot, que viene de un mundo muy diferente al de los cómics. Él está acostumbrado a montar exposiciones de todo tipo, ¿no? Y me parecía que también es interesante, ¿no? Renovarnos en todos los sentidos, ¿no? Renovar también lo que son las típicas exposiciones de cómic, que están muy bien, que son muy interesantes, ver originales, pero que creo que cuando vas a un público mucho más amplio, en el que, valoran un original, pues como una curiosidad, pero no puedes centrar una exposición a eso. Y de hecho, los originales del cómic son al cómic lo que los fotogramas de una película son una película, no dejan de ser, ¿no? Una visión muy limitada de lo que es el medio, ¿no? Entonces, ya puestos a eso, ¿por qué no? Darle a toda la exposición una narrativa, ¿no? Que no sean únicamente originales, sino, que sea, digamos, con una incursión en un mundo, ¿no? Un mundo que tú creas a partir de tus cómics, ¿no? Entonces, esa posibilidad de poder hacer estos mapas enormes, ¿no? De ese viaje emocional que todos los autores emprendemos a la hora de crear una obra, me parecía que ya de por sí es como una inmersión, ¿no? En todo un mundo, ¿no? Y sacar lo íntimo, que es la lectura de un cómic, ¿no? Algo pequeño y que haces en intimidad, pues convertirlo en algo mucho más grande, ¿no? En algo que te supera por todos los lados, ¿no? Que te envuelve. Entonces, pues era otra forma, ¿no? De poder exponer lo que es un cómic para que llegue a un público muy amplio. Qué maravilla, qué maravilla. Y bueno, y obviamente ese hombre, por supuesto también, para variar, de nuevo más premios. Y el año pasado no recibió un premio cualquiera porque ni más ni menos que recibió el Gran Premio del Cómic Barcelona, ¿no? Un cómic, a pesar de su juventud, que todavía es un mozalbete, es un tío muy joven, ya ha ganado un premio que normalmente está destinado a gente, pues eso, ¿no? Y para que veamos la trascendencia, ¿no? De lo que ha conseguido Paco aquí junto al resto de ganadores de aquella edición. Supongo que te hizo particular especial, ¿no? El Gran Premio de Barcelona, ¿no? Hombre, mucho. Yo creo que, todos los premios al final los valoras mucho, ¿no? Los que te dan en tu propio barrio y los que te dan, ¿no? Dentro del mundo del cómic, ¿no? Y este es creo que el más importante, ¿no? El más simbólico que te pueden dar dentro del mundo del cómic, ¿no? Que es a toda una carrera, una trayectoria, ¿no? Que yo creo que es algo que los autores valoramos mucho, ¿no? Esa coherencia, el tener, pues un camino que sea coherente o que tú pienses que es coherente, ¿no? Y si desde fuera lo parece, pues eso te llena de satisfacción, ¿no? Y además es un premio que, claro, para los que somos aficionados de toda la vida al mundo del cómic, hemos visto, ¿no? Que se lo han otorgado a gente a la que hemos admirado, ¿no? Y hemos leído. Correcto. Y que nos han hecho ser autores, ¿no? Desde, yo qué sé, Daniel Torres, Miguel Ancho Prado, Kim, yo qué sé, Ana Miralles, o sea, sí, infinidad de grandes autores con una trayectoria larguísima, ¿no? Entonces, pues que te lo dé a ti es como, vamos, todo un regalo, ¿no? Y ha sido una cosa, no sé, muy bonito, ¿no? Y luego también la posibilidad de poder hacer este año una exposición, ¿no? Retrospectiva en el Salón en el Cómic Barcelona.
Correcto, correcto. Y luego una reflexión que me hiciste tener cuando hicimos aquella mini entrevista en el Museo del Cómic de Sant Cugat, hablando un poco de tu trayectoria, etcétera, ¿no? De cómo era ver los originales. Dijiste una cosa que me dio mucho para pensar, ¿no? Ya que en un momento dijiste, no, ya me gusta ver, como muchos lectores, ¿no? La evolución del autor a través de sus diferentes obras y los diferentes años. Pero dijiste una cosa que me hizo reflexionar mucho, de que muchas veces cuando ves estos cómics, esas obras que forman ya parte de tu vida, ¿no? Y de la de muchos lectores, que la maldición un poco que tenéis todos los autores, ¿no? Que veis páginas hechas en su año, ay, ahora quizás eso lo explicaría de otra manera, o esa página la haría de otra manera. ¿Sigues pensando lo mismo? Que a veces tienes el tilín aquel de decir, ay, cómo bueno, me de gustaría... hecho, claro, de hecho, ahora que estabas poniendo como, bueno, como ese pupurri de Sí, imágenes, estabas pensando, joder, eso qué mal dibujado está, o eso de aquí lo podría mejorar, esto, pero ¿cómo se me ocurrió hacer esto, no? Yo creo que es sí, normal, somos bastante críticos, ¿no? Con todo lo que hemos hecho, ¿no? Y a veces ni tan siquiera entiendes el porqué de, de la repercusión o del éxito, ¿no? Porque tú solamente ves esa parte negativa, ¿no? Yo creo que dentro de que es una insatisfacción constante, pero yo creo que es la mejor manera de seguir creando, ¿no? O sea, yo creo que lo correcto. peor es cuando empiezas a ver tu trabajo y dices, hostia, qué bien que está esto, hola, qué bien que está esto, oh, mira esto, qué bien. Y piensas, estaría en el nivel de lo que estaba haciendo entonces. Yo creo que eso es lo que te puede dar un poco de miedo, ¿no? Pero pensar que Claro, todo lo anterior es, digamos, un calentamiento para lo que tiene que venir, yo creo que me parece que es la mejor manera, ¿no? De claro. seguir confiando, ¿no? En que todas tus mejores obras y demás todavía están por venir, ¿no? Porque si no sería también bastante traumático, ¿no? Es así. Y claro, dentro de esa evolución como autor, hay otra cosa también que es un poco para los lectores, los aficionados como yo, que es un poco, señor, de sus últimas obras, ¿no? Que es ese formato ya que forma parte un poco, incluso ahora cuando iniciemos Sí, el viaje, ¿no? Veremos que sigue yo. Ese formato que ya forma parte un poco de su seña de identidad, ese formato que llamamos apaisado, ¿no? Te encuentras más cómodo que nunca en ese formato. Ya cuando orientas las obras te las imaginas con esa orientación de páginas, esa estructura, te permite narrar de unas maneras que a lo mejor la hoja, digamos, clásica vertical de toda la vida no te permitiría. ¿Qué te sí. gusta tanto de ese formato como autor? A ver, yo sé que tiene retractores, o sea, que no todo el Yo mundo. no, ¿eh? A mí me encanta. Además, creo que hay cómics que no podían existir tal cual si no fuese con ese formato. O sea, Sí, pero es cierto que te desmontan bastante la estantería, o sea, eso soy bueno, ya no consciente. tanto, ¿eh? Yo tengo ya una Billy que hay ya dos estanterías, todo con apaisado, ¿eh? También, eso es verdad, Sí, eso es ¿no? Y verdad. dentro de poco, ¿no? Seguramente IKEA tendrá un formato de estantería para la novela gráfica paisada, ¿no? Pero y también es verdad que hay gente que dice, bueno, es incómodo para leer en la cama. Pues, bueno, pues puede ser. Ah, Pero, a ver, a mí me parece que es un formato muy íntimo. Más íntimo quizás que el vertical, quizás por la cercanía con la que lo lees todo, por en sí la forma de lectura, que es mucho más pausada, porque te correcto. hace un movimiento más largo, ¿no? En lugar de estar Mm, moviéndote más en corto de arriba abajo, ¿no? O sea, de diferentes formas, diferentes motivos, me parece que tiene una lectura que a mí me encaja para las historias que cuento. Y luego, por otro lado, es un formato que me hace explorar mucho más que el vertical, igual porque estoy ya más acostumbrado a leer y a haber trabajado en el formato vertical, que cuando estoy en el horizontal todo es nuevo y todo parece como un juego. Y no solamente para mí, sino que creo que también para el lector. Entonces es como, bueno, estás explorando y te pierdes a veces en la lectura, pero no pasa nada porque te vuelves a correcto. enganchar. Como autor encuentras soluciones diferentes que te hacen que puedas desarrollar las historias que quieres hacer de una forma, creo, no sé, única, ¿no? O sea, Sí, me parece que te lleva, ¿no? A una narrativa que la verticalidad no te la da, ¿no? Entonces, correcto. por mí las haría todas las historias en horizontal, ¿no? Pero es verdad que bueno, que a veces por diferentes motivos, pues bueno, te vas al vertical porque son formatos ya establecidos porque piensas bueno, que para esa historia igual la dinámica es mejor la vertical, pero la verdad es que para las historias íntimas que suelo contar me parece que funciona muy bien. Sí.
Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando leí según qué páginas de Regreso al Edén o de Abismo del Olvido, dije, es que es imposible narrarlo así con la página clásica de toda la vida, ¿no? Maravilloso, maravilloso. Y aún así también es el mismo formato, pues sabemos que este hombre no para. Hemos visto un poco noticias más directas o indirectamente relacionadas con él de esos últimos meses, pero ese hombre no ha parado, esa inquietud del autor y obviamente, ¿no? Esa memoria, ¿no? Que tanto trabaja en sus obras, pues la ha seguido trabajando con una obra también basada en la memoria, pero una memoria muy diferente. Vamos, si te parece, Paco, ya Claro. que emprendamos ese viaje. Venga, vamos con ello. El viaje, nueva obra de Paco Roca, y lo que hablábamos, ¿no? Identificamos muchos con lectores con esas obras relacionadas con la memoria, ¿no? Desde la memoria más familiar a la memoria más social, más histórica. Y hablamos de una memoria muy diferente, ¿no? Que es el de las relaciones personales, ¿no? Las relaciones afectivas, ¿no? Las relaciones incluso de pareja, ¿no? ¿Fue una idea que tenías en mente mucho tiempo y no sabías muy comentar y le diste de vuelta durante mucho tiempo? ¿O tuviste claro ya cuando te planteaste el siguiente libro de qué querías hablar? No, bueno, a ver, al final es una mezcla de un montón de cosas, ¿no? De realidades, de ficciones y demás. Y no era el siguiente cómic que tenía pensado cuando terminé El Abismo del Olvido, ¿no? Tenía otras ideas, pero este es de esos que se cola, ¿no? Se cuela en tu listado. También me pasó con La Casa, ¿no? Hay veces que te ocurren cosas o sientes cosas que piensas que o las cuentas en ese momento o nunca las vas a contar, ¿no? Porque tienes digamos que unas emociones que te apetece, ¿no? O sea, que quieres transmitir y que no puedes apuntarlas. Es decir, puedes tomar notas de algunas cosas, pero en lo esencial tienes que hacerlo en caliente, ¿no? En cierta manera. Entonces, pues bueno, este sería uno de esos casos, ¿no? Tuve una separación hace unos años y tampoco tenía muy claro de que fuese a hacer una historia con eso, pero es verdad que empecé a darme cuenta que era un tema que no solamente me afectaba lógicamente a mí, ¿no? Sino que veías que en tu entorno
era bastante común, ¿no? Entre determinada edad y cada vez más, ¿no? El tema de las separaciones, hablamos de separaciones familiares, ¿no? Con sí, una ruptura de una pareja con familia, ¿no? Con hijos, ¿no? Era como algo muy normal, ¿no? Y empecé a darle vueltas, ¿no? A que era un tema interesante, ¿no? Era un tema sobre el que reflexionar, ¿no? Porque creo que va implícito, ¿no? En la sociedad en la que vivimos actualmente, ¿no? En el que, bueno, en el que haya pues más separaciones que bodas, ¿no? Que el correcto. 50% de las relaciones termine y no por ello quiere decir que el otro 50% de las relaciones estén bien, sino que por Es así. diferentes motivos o no se separan o han aprendido a vivir con una relación que les frustra y que no es la que desea, ¿no? Entonces, de repente pensé, ¿no? Que era un tema sobre el que se podía hablar, ¿no? Sobre Sí. todo porque también tenía una experiencia reciente que me parecía que era buen material para contar esta historia. Sí. Así que, No, bueno, no eso deja de fue. ser no deja de ser un tema que es muy predominante en la sociedad en que vivimos, ¿no? Yo siempre tengo un recuerdo que me marcó mucho, ¿no? Durante un tiempo, luego ya te acostumbras. Yo recuerdo siendo un niño en el colegio, en la etapa que existía GB, que Ah, estaba en séptimo, en octavo, y había un compañero, un chaval de la clase que era con sus padres separados, ¿no? Y era, pues, hostia, pobre chaval, tenemos de eh, apoyarlo, tal. Era un poco pobrecillo, el bicho raro socialmente, ¿no? Y ya siendo yo padre, yo y muchos más, lo raro era ver el padre y la madre ir a recoger el colegio al niño, ¿no? Éramos o el padre o la madre que íbamos aquel día, ¿no? Es increíble el gran cambio a nivel, con muchos otros, ¿no? Pero en el tema de las relaciones, cómo ha cambiado nuestra sociedad, ¿no? Al menos en muchos países, ¿no? Entre ellos el nuestro, ¿no? De que cada vez hay más gente que la separación no representa lo mismo que hace 30, 40 años, mm, pero que no deja de tener sus consecuencias, sobre todo como tú dices, ¿no? Cuando no solo es una pareja, es una familia, ¿no? Y hay hijos por en medio, ¿no? Aquí no spoilaremos, obviamente, pero todo empieza eh, con un viaje, ¿no? De una persona que se encuentra en un aeropuerto y por temas climatológicos digamos, tiene de improvisar y emprende pues un viaje en el cual, pues, mediante la memoria, ¿no? Recuerda momentos que le han llevado a la situación en la que está, ¿no? Ambientado en una zona, podríamos decir, el Patagonia por ahí, ¿no? Una zona inhóspita, sí, ¿no? Y tengo entendido que incluso quisiste viajar ahí, ¿no? Para, como siempre, ¿no? Ir documentándote, ¿no? Un sí, poco sobre la zona. ¿Qué te sí. atrajo tanto de aquella ubicación? Bueno, en realidad, como te decía antes, ¿no? Al final todo es una mezcla, ¿no? De ficciones y de realidades, todo unido, ¿no? O sea, yo siempre tengo presente que no hago cómic autobiográfico, pero es verdad que trabajo con mi material, ¿no? Con mi vida en muchos sentidos, pero la altero en lo que, bueno, en lo que necesito y para otras cosas cojo vidas de otros. Y, por ejemplo, esto del viaje, ¿no? De situarlo en la Patagonia realmente me ocurrió bueno, que cancelaron un vuelo que tenía en una gira que hice por Uruguay y por Argentina. Entonces, a la vuelta de Buenos Aires para embarcar hacia Madrid, cancelaron en el último momento el vuelo. Entonces, bueno, un grupo de gente nos quedamos colgados sin poder regresar a España y la compañía nos pagó unos días hasta que nos conseguían ir recolocando, nos pagaba pues bueno, un hotel en Buenos Aires, donde íbamos coincidiendo todos los viajeros, cada vez había menos viajeros, pero íbamos coincidiendo en las comidas. Entonces me pareció que era un buen entorno para situar una historia y lo dejé ahí anotado pensando que bueno, en algún momento con esto podría hacer una historia. Y luego se juntó esto con esta historia sobre la separación y demás. Pero Buenos Aires no me funcionaba para esta historia, ¿no? Porque, bueno, en Buenos Aires hay un montón de posibilidades que hacer en la ciudad, ¿no? No tienes por qué Sí, estar en el es verdad. hotel, ¿no? Y yo lo que quería era un entorno muy cerrado que diese más hacia a la introspección, ¿no? A que el personaje se sintiese solo, no pudiese hacer nada más que estar dentro de ese hotel y convivir con el resto de pasajeros. Entonces, sin salir de Argentina, pensé, ¿no? Dónde lo podría situar y claro, la Patagonia es en un lugar perfecto, ¿no? Es un lugar solitario, inhóspito, en el que, bueno, en el que depende qué temporada del año sea, no hay mucho que hacer fuera de un hotel. Así que lo que hice fue irme en esa época más o menos, ya a punto de empezar, de finalizar la temporada turística y me fui al Calafate,
que es un lugar turístico, pero que en esa época del año pues ya no hay muchos turistas, hace mucho viento, hace frío y es bastante inhóspito, ¿no? Y me pareció bueno, que era perfecto, ¿no? Y conseguí un hotel, que es el que dibujo, que era perfecto para ello, encontré un montón de detalles que no hubiese encontrado si no hubiese podido Vale, viajar hasta allí. normal. Y a partir de ahí inicias un viaje en el cual, desde esa situación, ¿no?, en la que se presenta ese personaje, a algo que parece muy fácil y muy recurrente, pero que creo que es lo más difícil, ¿no? Esos flashbacks, ¿no? Esas Mm. marchas de atrás, ¿no? Recordando según qué situaciones, ¿no? Y qué produjo a ese personaje a estar en esa situación personal. Y con ello juegas con muchos elementos narrativos, desde el color, obviamente, a muchos elementos. ¿Disfrutas especialmente cuando tienes de ir para adelante, para atrás, ahora voy aquí, ahora y tal? O a veces es una rompedura de cabeza muy importante. Bueno, es una forma, ¿no?, también de crear una tensión en el relato y una Sí, variedad visual, ¿no? Que a veces lo lineal no te lo permite, ¿no? O sea, lo lineal, pues hacer una historia genial de una forma lineal. Pero esta manera, ¿no?, de saltar en el tiempo, de ir descubriendo, ¿no?, lo que ha ocurrido en una historia así, que no tiene un gran motor, o sea, no hay grandes giros, no hay grandes acontecimientos, por así decirlo. Digamos que uno de los motores que llevan al lector a seguir leyendo es querer saber qué ha ocurrido, ¿no? Entonces, bueno, partes de un presente y poco a poco, ¿no?, vas dando pistas de lo que va ocurriendo, vas echando marcha atrás, vas atando cabos, vas entendiendo cosas. Digamos que ese es el motor de una historia como esta, ¿no? Y eso además te lleva, pues eso, a una variedad de decenas, que es algo que una historia como esta, que sucede toda en un mismo escenario, pues también te da, ¿no? Entonces al final puede más, pues bueno, esa parte del autor, ¿no? De que, bueno, esto es lo que hay que hacer y es lo que toca y ya está, ¿no? Y tú como dibujante, digamos que te sometes, ¿no?, a las decisiones que has tenido antes como guionista, ¿no? A veces es complicado porque te pierdes a veces, tienes que tenerlo todo muy atado con el guión. Por eso para mí es muy importante. Trabajo siempre con un guión antes y bastante cerrado antes de ponerme a dibujar. no, y se nota desde a páginas que utiliza muchos de los maravillosos medios que tiene el cómic, ¿no? Que creo que tiene un lenguaje único para explicar según qué cosas, a cosas tan complicadas como esas páginas donde a lo mejor hay dos personas hablando y es simplemente esa conversación y la imagen que lo más fácil sería Sí. aburrirse en esa pared, ¿no? Pero consigues que estés enganchado a esa conversación, ¿no? Mm. Hay momentos que son auténticamente malabarismos narrativos y digo, no sé cómo consigue Paco que te siga enganchando, pero aún así creo que el gran acierto de esa obra para mí es que no intentas dar respuestas No. o juicios, ¿no? Creo que era muy importante, ¿no? Para sobre todo hablar de ese tema, ¿no? Sí, claro, porque al final, digamos que, bueno, siempre intentas, ¿no?, encontrar por medio del cómic. Al final No, lo usas para eso. Cualquier autor utiliza su medio para comprender el mundo, ¿no? Para plantear unos temas y por medio de ese proceso artístico llegar a determinadas conclusiones, ¿no? A veces las consigues o consigues, ¿no? Haber, haber entendido y haber llegado a determinadas conclusiones. Por ejemplo, pues bueno, en el abismo del olvido, Rodrigo y yo, pues bueno, por medio del cómic entendemos por qué para personas como Pepica Celda es importante sacar a su ser querido de una fosa común. O sea, hablas con ellos claro. y entiendes un poco un tema. Pero hay otros, como es este caso, ¿no?, el tema de las relaciones, que es todo un mundo, ¿no? Que es todo tan subjetivo, que hablamos de emociones de por sí, Correcto. donde no normalmente no hay ni buenos ni malos, sino que a veces es un desgaste Sí. por infinidad de cosas, ¿no?, por las que acaban las relaciones. Suele ser un desgaste porque, bueno, porque teníamos unas ideas preconcebidas de lo que iba a ser la relación en pareja, porque pensábamos todavía, ¿no? Hemos sido educados en esa Sí. manera romántica de entender las relaciones, de envejecer juntos, de que esto es de por vida, de Y determinados... comieron perdices y fueron felices para siempre y claro, nos creamos con esa idea, claro. Es así. sí, y sobre todo en muchos casos también es más la mujer, ¿no?, la que ha sido Sí. educada también, ¿no?, de una forma consciente, inconsciente, en lo que tiene que ser una relación de por vida, ¿no? Entonces, lógicamente, todo esto al final lleva a muchas frustraciones, ¿no? Y que si no consigues
ir superándolas, si las recompensas que vas teniendo a lo largo de la relación no superan todas esas frustraciones, pues al final la relación acaba, ¿no? Entonces hay muchísimas, bueno, muchísimas cuestiones, ¿no? En todo sí, esto que son imposibles, ¿no? De correcto. poder Hombre, llegar a conclusiones generales, ¿no? Entonces, bueno, sí, pensaba que este cómic, en cierta manera, ¿no? Acaba en el mismo punto que empieza. Todos sabemos, ¿no? Que con el tiempo superamos las rupturas, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Con lo cual no hacía falta contar cómo el personaje, pasado un tiempo, va a estar perfectamente, va a encontrar el amor después del amor, que es uno de los temas que plantea el cómic, sí. pero lo dejamos ahí, lo dejamos en un momento que todos creo yo que hemos vivido en alguna ocasión en la que no vemos un futuro, ¿no? En la que el pasado, digamos que nos atrae más que cualquier futuro. Sí, porque ese tema no deja de ser un sinfín de contradicciones, ¿no? Por ejemplo, la sensación que por fortuna estamos en una sociedad en la cual priorizamos más nuestra felicidad, nuestra propia Sí, felicidad, no depender tanto como pasó en muchas relaciones de pareja que tenían de seguirlas por eso, ¿no? Por un estatus social o una normativa social que imperaba en aquellos momentos y que ahora, entre comillas, somos más libres para tomar las riendas de sí. nuestro destino, de nuestra vida, pero a la vez también la sensación de que cada vez estamos en una sociedad más individualista, menos sacrificada o más egoísta, ¿no? Siempre estas contradicciones, ¿no? Estas sensaciones que siempre se tocan cuando se habla de ese tema, ¿no? Supongo. Claro, yo creo que sí, yo creo que, claro, hemos heredado, pues bueno, una forma de relación de pareja que en su momento funcionaba muy bien, ¿no? Y en cierta manera todavía funciona, es decir, es más práctico económicamente y logísticamente vivir en pareja o criar una familia en pareja que hacerlo por separado, o sea, es más caro en todos los sentidos, menos práctico y demás, pero es verdad, ¿no? Como tú dices que cada vez más somos más individualistas en eso, ¿no? Queremos una plenitud personal y también ¿no? tenemos esa sensación por todo, sobre todo por las redes sociales, de que nos estamos perdiendo algo, ¿no? De que hay algo bueno ahí fuera que se nos va a ir, que se nos va a pasar la vida y no lo vamos a saber aprovechar, ¿no? Esto imagino que siempre ha ocurrido, pero ahora más que nunca tenemos continuamente imágenes, tenemos continuamente ejemplos, ¿no? De vidas ajenas que nos son mucho más interesantes o creemos que son mucho más interesantes que la que nosotros llevamos, ¿no? Con lo cual, pues bueno, todo esto no va, digamos, muy en la línea de luchar por mantener una pareja. Pero esto no es ni bueno ni malo, ¿no? O sea, cada relación, como digo, es un mundo, ¿no? Y para muchos es una liberación, ¿no? El haber roto una relación y poder, ¿no? Afrontar la vida de otra manera, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que es un buen tema para reflexionar, ¿no? Sobre todo cuando tienes hijos. Cuando no tienes hijos, este tipo de asuntos, pues bueno, pueden ser dolorosos durante un tiempo, pero ya está, ¿no? Pero a la hora de criar una familia, me parece que es un tema en el que, bueno, en el que estamos todos y que tenemos, ¿no? que reflexionar y reinventar en Correcto. determinados asuntos que queremos que sean las relaciones de pareja. Es así. Y luego, evidentemente, una de las primeras cosas que pensé cuando acabé de leer la obra es, tú tienes ya la piel curtida de tocar todo tipo de temas muy sensibles, muy delicados, ¿no? Con toda la humanidad posible. Y así como hay temas, digamos, más de corte histórico, ¿no? O más, también tocaste temas relacionados pues, con tu padre, con tu madre, pero también en el tema de pareja, claro, ahí como tú has dicho, ¿no? Hay cosas, pues, que te recuerdan a tu vida, como muchos otros cascas que has oído o has vivido, ¿no? Por conocer a esas personas. Cuando estás haciendo ese tipo de obras, por ejemplo, en ese caso el viaje, hay momentos que se te hace durillo hablar de ello, te desconectas absolutamente cuando te pones en la faceta de autor, o quieras o no, hay según qué páginas que dices, aquí te entran recodos o te entran momentos de decir, ay, y lo sé, estás curtido ya en hablar de todo tipo de temas y está bien Mm. para todo, pero hay momentos en que puedes, digamos, para decirlo de alguna manera, sufrir hablando de esos temas o del otro. Bueno, a ver, nunca te disocias del todo, ¿no? Como Claro, persona y como autor. Es verdad que durante todo el proceso puede más tu parte de autor. Es decir, ante todo quieres que sea una historia que funcione y entonces te da igual. Te vuelves muy egoísta como autor de usar todo lo que haga falta. O sea, no claro, solamente de tu vida, sino la de la vida de los demás. O sea, claro, puede más esa parte, ¿no? Yo quiero hacer la mejor historia posible y ya está. claro. Y para eso
utilizas todo lo que esté en tu mano para conseguirlo, ¿no? Y hay veces que, claro, lógicamente, ¿no? Tienes que dibujar cosas que para ti son dolorosas. También acabas dibujando cosas que son muy bonitas y que te parece bueno, que dibujarlas te hace revivirlas y que dejarlas ahí dibujadas para siempre es lo mejor que podías hacer. O sea, que tiene también las dos partes, ¿no? Pero sí, ¿no? En este cómic, claro, y en la casa también, hay momentos en los que, bueno, en los que digamos que es doloroso dibujar Claro, determinadas cosas porque te llevan a la empatía y si es un recuerdo tuyo, claro, a ese recuerdo que es doloroso, ¿no? Pero también es verdad que bueno, luego cuando lo terminas, por un lado, es cuando sientes ese pudor, ¿no? Mientras lo estás haciendo, la verdad es que no, como decía, ¿no? Puede más esa parte de autor, ¿no? Pero cuando lo has terminado, que el autor ya se ha ido a descansar, por así decirlo, y te quedas tú como persona, dices, ay, va, todo esto lo estoy contando y esto lo va a leer la gente, entonces sí, que en ese momento sí que tendrá un cierto pudor, ¿no? Decir, bueno, pues ya está, esto es claro. lo que la gente va a leer, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí tienes un momento de inseguridad, ¿no? Normal. Y claro, evidentemente, yo, por ejemplo, cuando empecé a leerlo, me empecé una noche, eran las 9:30, 10 o casi. No pude parar hasta acabarlo. Y hago constantemente siempre esa pregunta, y sé que soy pesado, pero claro, me encanta que los lectores que estén al otro lado, no lectoras, se hagan la idea un poco de lo que hay detrás de esa obra, que a lo mejor nosotros leímos en una noche larga o una tarde larga, ¿no? Mm. Sabemos que con tus giras, con todo lo que conlleva tu trabajo, no es una ciencia exacta. Hay momentos que puedes dedicarle muchas más horas y semanas a lo mejor que estás fuera. Pero así, haciendo un poco las cuentas a la lechera, ese libro, maravilloso libro que yo, por ejemplo, me leí en unas pocas, una noche así larga, ¿cuánto tiempo le llevó a Paco? Así, haciendo las cuentas, hacerlo. Pues Sobre todo para que se haga una idea el lector del ya, esfuerzo y el trabajo que hay detrás, ¿no? De esa obra. bueno, 2 años más o menos me ha Imagínate. llevado. Sí, es verdad que hacer un cómic es muy laborioso, ¿no? Hay otros trabajos que también lo son igualmente, ¿no? En este caso, pues bueno, son trabajos a veces tediosos, porque en este caso, pues bueno, trabajas tú solo y estás 2 años dándole vueltas a la misma historia con todas tus inseguridades y demás, estás contando varias veces lo mismo, primero haces un guión, ya has contado la historia, luego haces los bocetos, vuelves a contar la historia, lo dibujas a lápiz, vuelves a contar la historia, luego la tinta, o sea, es bastante, digamos que bastante tedioso, ¿no? La forma de trabajar de un cómic, ¿no? Bueno, tienes momentos en los que estás como muy cansado y sobre todo dependiendo de los temas que trates, ¿no? En este caso, pues bueno, es un de esos cómics que se te hace largo hacerlo, pero también se me hizo muy largo, por ejemplo, El Abismo del Olvido, ¿no? Que es una historia, pues bueno, muy Sí. triste, muy dura, una historia real, entonces, pues bueno, también, ¿no? O sea, llega un momento en el que estás deseando terminar ese cómic y pasar a otra cosa. Lo malo es que todas mis Claro. historias son tristes, o sea, que salgo de una tristeza para meterme en otra. También es verdad que después de ese trabajazo que es hacer un cómic, ¿no? Y narrar una historia y todo lo que conlleva, ¿no? A nivel de vaciarse, luego viene el otro currazo, porque claro, así como está Curtido en Mil Batallas narrando historias, también está Curtido en Mil Batallas en lo que está precisamente ahora, ¿no? Que es la evolución, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Tiene una agenda ahora mismo, estos últimos días, vemos aquí diferentes momentos en que hemos visto, pues, charlas, Ah, presentaciones, etcétera, ¿no? ¿Cómo llevas esa...? Porque claro, estás Curtido en Mil Batallas, pero oye, son los años, cada vez vas añadiendo más títulos a tu espalda y a tu mochila, ¿no? Ah, ¿Cómo se conlleva, no? Esa parte que supongo que debe ser contradictoria, ¿no? Por una parte, ese contacto tanto con los lectores como con la gente hablando de tu obra, pero a la vez también es una agenda, vamos, repleta, ¿no? De compromisos. ¿Cómo lo lleva a día de hoy después de ya de tantas giras a día de hoy, Paco? es cansado, o sea, eso es inevitable, ¿no? Tienes que viajar mucho, acabas, pues bueno, contando prácticamente lo mismo cada vez, intentas no hacer lo mismo, pero bueno, es inevitable volver siempre sobre las mismas cosas, las sesiones de firmas cada vez se hacen más eternas porque hay mucha gente, todo el mundo te cuenta cosas, entonces en ese sentido es muy, bueno, es cansado, pero por otro lado
a ver, el objetivo de hacer un cómic es este. Es decir, estás 2 años trabajando en solitario para unos lectores y con la promoción y con las firmas es cuando realmente cierras el círculo y conoces a tus lectores y puedes ver lo que piensan, lo que han sentido con las historias que has contado. Es decir, si no tuviese esta parte, no tendría mucho sentido todo lo demás. Está Claro, claro, ¿no? claro. Que trabajas principalmente para ti mismo y para sacar fuera unas historias, pero eso se queda cojo si no hay nadie al lado, al otro lado, que está escuchando lo que tú estás contando. Entonces, pues Claro. bueno, es cansado, pero es verdad que es satisfactorio también, ¿no? Que encuentras ya por fin todos esos lectores que te devuelven, ¿no? Si las cosas Claro. han ido bien, te devuelven lo que tú has dado, ¿no? Entonces, pues bueno, es muy bonito, ¿no? Y sobre todo porque, claro, son cómics bueno, que hablan de emociones, hablan de vivencias compartidas. Entonces, claro, es muy enriquecedor también, ¿no? Cuando todo el mundo te cuenta, ¿no? De lo que ellos han sentido y les ha recordado o les ha removido lo que tú has contado, ¿no? En ese sentido, Sí. claro, son historias que lo que recoges es siempre muy emotivo y muy bonito. Yo, no sé, yo siempre me he preguntado cómo es la sensación que vivís de estar tanto tiempo solos, absolutamente, en vuestro estudio, en vuestra cueva, ¿no? Haciendo aquí el proyecto, de repente tener acostumbrados a estar cada día rodeados de gente, ¿no? Debe ser Ya, chocante, supongo, ¿no? Pero bueno, ya como pregunta final, porque te le había prometido que no pasaríamos de la hora, que tiene una agenda vitadísima, de el Paco Roca a día de hoy, institución cómica en nuestro país, vende lo que no vende nadie, premios por doquier, reconocimiento, o sea, has conseguido todo lo que puede soñar un autor en nuestro país a nivel de cómic y más. ¿Qué queda en el Paco Roca de hoy, de aquel Paco Roca que hacía los dibujitos de chiquitillo, o del Paco Roca que empezaba a intentar abrirse camino en el mundo profesional? ¿Qué queda de esos Pacos en el Paco Roca actual, con todo lo que ha vivido ya? a ver, yo creo que hay dos cosas, ¿no? Por un lado, pues bueno, lógicamente jamás hubiese imaginado, ¿no? De pequeño o incluso de adulto, cuando empezaba, pues bueno, llegar al lugar donde estoy ahora también, porque tampoco había muchos referentes de autores que podían traspasar, ¿no? Las fronteras de su medio, ¿no? Con lo cual, pues bueno, es más de lo que jamás hubiese pensado, ¿no? Pierdes cosas por el camino, ¿no? Lógicamente, pues bueno, te empiezas a acostumbrar a determinadas cosas, pues tu trabajo, pues bueno, ya es tedioso en cierta manera, en el sentido de que cuando emprendes un proyecto ya sabes todo lo que te queda por delante, ¿no? Dices, Claro, me quedan 2 o 3 años de trabajo con esta historia, ¿no? Y a veces pues eso se hace duro, ¿no? Pero por otro lado, yo creo que me sigue moviendo lo mismo, ¿no? Y es las ganas de contar historias. Y eso lo puede todo. O sea, no se me ocurre otra forma de contar mis historias que sea por medio de todo ese esfuerzo que necesito para hacerlas. Y claro, siempre encuentras alguna motivación. O bien una historia que nunca te habías planteado cómo hacerla y ahora te vas a enfrentar a ello. Son retos artísticos, es un reto de documentación. ¿No? Encuentras la manera de olvidarte de lo tedioso y volver a empezar. En esto, fíjate que se parece mucho, yo creo que hablando del viaje, a lo que son las relaciones. Es decir, sí, esa pereza, ¿no? Que muchas veces es da verdad. emprender una nueva relación, porque dices, ahora tengo que empezar a contarle a esta persona toda mi vida, mis traumas, lo que me gusta, lo que no. Pero hay una cosa que hace que te olvides de todo eso y que emprendas un nuevo proyecto como si fuese el primero, que es el amor. Entonces yo creo que con los cómics ocurre lo mismo, ¿no? Mientras sigas amando el medio, encuentras, ¿no? Encuentras la forma de volver a arrancar con la misma ilusión que empezabas, con la que empezabas tu primer cómic. Claro. Y aprovechando que estás diciendo eso ahora mismo, tengo que hacerte una última pregunta ya y te prometo que te dejo tranquilo ya. Tranquilo. Claro, estamos hablando con un autor que ahora, a día de hoy, lo es todo, pero que intentó iniciarse en una época, recordemos, una década en que, ahora que decimos que el cómic tiene peligro de muerte y tal, decidió aventurarse en ese oficio cuando el futuro del cómic era de todo menos fácil. Las revistas Mm. habían prácticamente desaparecido todas, una situación laboral muy, muy inquietante y a una situación que y a pesar de ello,
ahí lo tenéis. Y es claro, aquí, aparte de autores, editores y muchos aficionados lectores, también te estarán viendo gente pues que tiene esa inquietud que tuviste tú de jovencito de decir, ay, ¿y si pruebo? ¿Y si me animo? ¿Y si tal? ¿No? Claro, aquí oyen constantemente lo difícil, lo duro, lo complicado que es, con fantasmas como hemos visto hoy, con la de ya por ahí merodeando, pero luego llegas tú, su estrella del rock, ¿y qué les dirías a esa gente que tiene esa inquietud que tuviste tú hace tantos años? ¿Qué les diría Paco Roca? A ver, yo creo que hay diferentes asuntos, ¿no? Por un lado, yo creo que hay una necesidad, lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, quien se dedica a esto tiene una necesidad de contar historias o tiene una necesidad de dibujar. En general tenemos una necesidad de contar historias. Toda la gente que nos dedicamos a los cómics o que se dedica a escribir o a dirigir películas, ¿no? Tienes una necesidad y esa necesidad va por encima de cualquier otro asunto. O sea, va por encima de que sea difícil vivir de esto o de que nadie vaya a ver tus cómics o ver tus películas, pero tú tienes la necesidad de crear. Igual la sociedad no tiene necesidad de ver lo que haces, pero tú tienes una necesidad de hacerlo. Y eso va por encima de cualquier otro asunto. Luego sí que es verdad que viene, pues bueno, ¿cómo puedo vivir de todo esto, ¿no? Y en el mundo del cómic, afortunadamente, ¿no? Si no podemos vivir de los royalties en general, pero sí que podemos vivir de un montón de cosas que hay alrededor, al igual que un escritor de normal no vive de los royalties de su obra, sino que vive, pues bueno, de que es traductor, escribe para Correcto. prensa, es profesor de lengua o de literatura o de lo que sea, ¿no? Al final se trata de intentar, ¿no? Poder vivir de algo parecido a lo que haces, que te guste, lógicamente, pero que te permita, ¿no? Poder seguir creando porque tienes una necesidad de crear. Entonces, pues bueno, es luchar por encontrarlo. O sea, no me parece que sea mejor un autor que puede vivir de los royalties que un autor que no vive de ello. Y de hecho, bueno, la historia de la literatura, del cómic o del cine está repleta, ¿no? de grandes autores que pasan a la historia como grandes referentes, como grandes creadores, que nunca pudieron vivir únicamente de lo que hacían, con lo cual no es un barómetro, ¿no? El poder vivir de los royalties, de que seas un gran autor, ¿no? Así que bueno, Correcto. quitado ese prejuicio, pues ya está, creas y buscas la manera de poder convivir con eso. Correcto. Sabias palabras, sabias palabras. Obviamente, no le preguntaré cómo hago. Y esas futuras semanas, si firmas alguna presentación, porque tendrá la agenda llena. Yo, como siempre, en la descripción os pondré los enlaces de las redes de Astiberri, como también del Instagram de Paco, que irán poniendo todas esas sesiones y estas visitas que irán haciendo, porque ahora Paco los próximos meses no va a parar. Pero Paco, lo prometido es deuda, no quiero pasar de tiempo, de verdad. Ha sido un honor, como siempre, tenerte aquí. Un placer escucharte. Siempre de hablar contigo. No, al contrario, y esperemos. Y además, así, mira, como estamos online, somos de la misma altura, ¿no? O sea, es verdad. Aquí sí, porque luego cuando nos vemos en persona hay una pequeña diferencia, sí. pero aquí no. Pero aquí da gusto, ¿no? Sí. Me suele pasar cuando hay gente que me sigue el canal y por primera vez me ven en persona y dicen, ostras, yo claro, es que estoy sentado. No, Paco, de verdad, un lujo. Mil gracias, de verdad. Un regalo que haya estado aquí con nosotros, pero que próximamente en algún evento, en algún salón nos podamos cruzar de nuevo y de verdad, sobre todo mucha fuerza y mucho ánimo para toda esa tormenta que ya estás viviendo y que te va a seguir unos cuantos meses, sobre todo mucha fuerza. Sí, no, todavía me queda gira. Mañana pues me toca aquí en Valencia, la semana que viene estaré por Asturias, dentro de poco pues Bilbao, Burgos. O sea que, bueno, no parar. Todavía me queda un poquito. Y lo que queda. La verdad, Paco, mil gracias, un honor. Ahora sí lo dejamos descansar ya y que siga con toda su agenda. Y nada, en próximos programas pues tenéis más entrevistas, más directos, etcétera, etcétera. Ahora solo me queda despedirme de vosotros y sobre todo, como siempre, lo más importante, buenas lecturas y ser felices, siempre. Chao.